Muy buenas tardes y bienvenidos a La Jungla. Hoy es sábado 21 de septiembre del año 2024. Tenemos preparado, como todas las semanas, un programa muy interesante para todos ustedes. Hoy vamos a hablar del Estado. Recientemente se ha planteado una reorganización de la administración pública en República Dominicana. Entonces vamos a explicar un poco qué es el Estado, el origen del Estado, la diferencia entre nación, Estado y gobierno. Y vamos también a hablar de economía, porque tenemos un invitado muy especial y se trata de ya un colaborador de este espacio, que es Juan Ariel Jiménez, economista y profesor de Harvard, profesor de políticas públicas. Con él vamos a hablar de estas intenciones en República Dominicana de reorganizar el Estado o el gobierno. Bien, unificación de ministerios, eliminación de instituciones. Sabemos que el caso que ha causado más opiniones es la unificación de los dos ministerios de educación, el de educación preuniversitaria y el de educación superior, ciencia y tecnología. Porque yo mismo tengo mis aprensiones con esto, porque creemos que el de educación superior, ciencia y tecnología funciona relativamente bien, mientras que el de educación preuniversitaria arrastra debilidades por décadas. Y cuestiones básicas como suplir de útiles y uniformes a los niños no han sido cumplidas cabalmente, o más fundamentales, como la calidad de la educación, tiene serios cuestionamientos. Entonces nos preocupa mucho mover los programas de educación superior dentro de un ministerio que tiene muchas debilidades. Además de que están las críticas respecto a que se quiere financiar los programas de educación superior con el presupuesto del 4% del Producto Interno Bruto que el Ministerio de Educación Preuniversitaria recibe cada año. Incluso me sorprendió que el gobierno incluso dijera el monto, unos 20,000 millones de pesos se ahorrarían o estarían disponibles cuando se pasen estos programas de educación superior a educación preuniversitaria para poder utilizarse en otras cosas, en otras áreas que se necesiten, o simplemente reducir el gasto, que es también un objetivo que se ha planteado, o mejor dicho, se ha planteado con todo esto la reducción total de unos 25,000 millones de pesos. Ahora, particularmente yo entiendo de que el objetivo del Estado no es simplemente reducir el gasto. Es un medio para un fin, reducir el gasto. Tú querer ser más eficiente es un medio para un fin, no un fin en sí mismo. O sea, yo soy de los que dicen que no se trata simplemente de gastar menos, sino de gastar mejor. Entonces, ¿cuál es el plan para gastar mejor? De cara también a las discusiones de una reforma fiscal que viene por ahí. Pero como el concepto de este programa es técnico-científico, vamos a tratar de dejar las pasiones políticas para otros foros, para otros espacios. Aquí vamos a discutir objetivamente esta situación. Pero antes de entrar en materia, vamos a ser un poquito pedagógico hoy. Tenemos unos trabajos audiovisuales para mostrarle a todos ustedes, y queremos empezar por el titulado ¿qué es el Estado? ¿Qué es este Estado que nace cuando los seres humanos dejamos de hacer? Bueno, no nace, sino los primeros gobiernos, formas de gobierno primitivas surgen cuando los seres humanos dejan de ser cazadores-recolectores, porque aprendimos a domesticar a las plantas, empezamos a asentarnos, ya no teníamos que movernos de un lugar a otro cuando se acababan los recursos, sino que podíamos asentarnos. Así surgen las primeras ciudades primitivas y entonces surgen las primeras formas de gobierno, los primeros ejércitos, etcétera, para poder resolver los problemas que aparecieron conjuntamente
con los asentamientos humanos densamente poblados. Entonces vamos a ver este primer trabajo audiovisual que explica qué es el Estado o el origen del Estado. Adelante, producción. Ahí está esta explicación de qué es el Estado, cómo ha evolucionado desde estados, por ejemplo, monárquicos a monarquías constitucionales, hasta más reciente en estos tiempos, los estados sociales y democráticos de derecho, como la República Dominicana. Entonces, bueno, entender el origen de las cosas, porque vamos a tratar de mejorar el funcionamiento de ese Estado y del gobierno. Ahora bien, hay tres elementos que la gente confunde mucho, que son Estado, gobierno y nación. Así que tenemos otro pequeñito y breve trabajo audiovisual que explica la diferencia entre estos tres elementos que están muy relacionados entre sí. Adelante, producción. Hola a todos, en este video voy a explicar de manera breve la diferencia entre Estado, Nación y Gobierno. Soy el profesor Ricardo Mardones, profesor de Historia del Colegio Padre Alberto Hurtado de Los Ángeles. Generalmente la televisión escucha estos tres conceptos, pero no somos capaces de poder diferenciarlos. A pesar que estos conceptos van de la mano, tenemos que tener claro que no son lo mismo. Por eso vamos a explicar en este video la diferencia entre cada uno. ¿Qué es un Estado? Un Estado es una forma de organización política conformada por instituciones, leyes y autoridades. En la mayoría de los estados modernos actuales se dividen por tres poderes: el poder ejecutivo, que está a cargo del gobierno, el poder legislativo, que crea y aprueba leyes, y el poder judicial, que tiene que aplicar las leyes.
Pero para que exista un Estado también se necesitan ciertos elementos. Se necesita un territorio, es decir, un lugar donde va a vivir la población. También se necesita precisamente una población que va a vivir en este territorio. Y también se va a necesitar una autoridad o un gobierno, quien va a administrar las instituciones de este Estado. Por otra parte, el concepto de nación se refiere a un grupo de habitantes de un territorio que comparte elementos en común. Estos elementos en común pueden ser variados y generan una identidad en la población. En algunos ejemplos tenemos tradiciones, un idioma en común, costumbres, cultura y también historia. A pesar de que Estado y nación no son lo mismo, la mayoría de los estados modernos en la actualidad son Estado y nación al mismo tiempo. Aunque también existen casos en el mundo donde nos encontramos que existen naciones que no son Estado. Tenemos el caso de Cataluña, que a pesar de que pertenece a España, la población siente una identidad distinta con costumbres y historia diferente. También tenemos el caso de Kurdistán en Medio Oriente, que es un pueblo que aspira a ser un Estado dentro de esos territorios. También existe el caso de Mónaco, que podemos considerarlo un Estado sin nación. Por último, tenemos el concepto de gobierno. El gobierno lo entendemos como la autoridad que dirige y administra las instituciones de un Estado. Se relaciona principalmente con lo que es el poder ejecutivo. Podemos entender el gobierno como un elemento principal de lo que es la organización de un Estado. Por último, les recuerdo que a pesar de que Estado, gobierno y nación no son los mismos conceptos, estos van de la mano, pero tenemos que tener claro la diferencia que existe entre cada uno de estos para así también poder comprender cómo funcionan las democracias y las sociedades modernas. Espero que este video haya sido de gran ayuda. Les dejo un abrazo a todos. Fíjense la diferencia que hay entre nación, Estado y gobierno. Repito, si vamos a eficientizar al Estado, al gobierno, porque recuerden que en República Dominicana estamos hablando de reforma constitucional para variar el funcionamiento de instituciones de jerarquía constitucional como la Procuraduría General de la República, pero también recientemente se ha planteado la reorganización del gobierno, unificando instituciones, eliminando otras. Vamos a ver si nos da tiempo de hablar en detalle de las propuestas y que básicamente el gobierno quiere reducir gastos. Hay un tema ahí de cuadrar el gasto a lo adecuado para países como nosotros. El gasto corriente sobre todo. Esto es reducción de nómina, publicidad, esos gastos fijos que quizá no sean tan productivos como piensan algunos. Pero vamos a hablar más después de esta pausa. No se vayan. Sobre todo lo que acontece en la República Dominicana y el mundo, con Noticiero TVN 24, un equipo de profesionales dedicados a mantenerte al día con las principales informaciones, de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, solo por Voz Media Network. El análisis político, el análisis económico, la opinión, no se la pierdan en Voz Media Network todos los domingos a las 5 de la tarde. Hablando conmigo, hablando es que uno se entiende. Estamos de vuelta con Bienvenidos a la Jungla. Estamos hablando hoy del Estado, del gobierno, ¿verdad? Se pretende reorganizar el gobierno, eficientizar el gasto público y en ese sentido queremos hacer un aporte para que se entienda qué es lo que se busca con esto,
que hagamos los cuestionamientos adecuados, pero también hagamos las observaciones necesarias de manera que todos podamos contribuir a que estas intenciones de reorganizar el Estado, eficientizar el gasto público, se hagan de la mejor manera posible. Los gobiernos evolucionan, ya vimos la diferencia entre Estado, gobierno y nación. Los gobiernos evolucionan. Yo recuerdo, yo viví muy de cerca, por ejemplo, una reforma muy interesante que fue la reforma de la administración financiera gubernamental, años 2006 en adelante. Aquí se crearon, por ejemplo, los ministerios de Hacienda y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que ahora se pretenden unificar. Por ejemplo, eso yo lo veo muy bien. Nunca entendí por qué la política económica del país tenía que estar dividida en dos ministerios. Y de hecho, eso con el tiempo, o a través del tiempo, creó conflictos, choques entre estos dos ministerios porque tenían filosofías diferentes. En el lado del Ministerio de Hacienda veían la política en función de la ejecución presupuestaria del gasto. Y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo lo veía en función, la política económica, en función de la planificación. Ahora bien, lo que se tiene que garantizar es una integración entre esa visión de la ejecución del gasto y la visión estratégica de planificación. No se puede, señores, gestionar un Estado sin planificación. Por lo tanto, en la integración de estos dos ministerios se debe preservar esa filosofía de planificación estratégica que tiene actualmente el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y casarla entonces con la filosofía del gasto que tiene el Ministerio de Hacienda, que es el ministerio donde está, por ejemplo, la Dirección General de Presupuesto, que es una institución que conozco bien. Esto nos parece en el caso de estos dos ministerios muy, muy acertada. Hay otras eliminaciones que se están planteando, otras también, digamos, podríamos llamarle instituciones que absorben a otras, como por ejemplo es el caso de la Dirección General de Desarrollo Provincial, que será absorbida o sus programas serán absorbidos por el Ministerio de la Vivienda. Pero definitivamente el caso que ha causado más controversia es la unificación de los dos ministerios de educación, como decíamos, el de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y el de Educación Preuniversitaria. Evidentemente aquí se está jugando un poco con el presupuesto anual del 4% del Producto Interno Bruto que se asigna al Ministerio de Educación Preuniversitaria. ¿Por qué? Sencillo, y lo hemos hablado en otros espacios. Lo que se pretendió fue que los programas de educación superior sean financiados con el presupuesto del 4%. Sencillo. Entonces, el presupuesto que antes se destinaba a estos programas de educación superior queda disponible para reorientarse a otras partes. Aquí vamos a analizar con nuestro invitado, que viene más adelante, objetivamente, técnica y científicamente, toda esta cuestión, porque creemos que la herramienta más importante que ha creado el ser humano, el Homo sapiens, es la ciencia, el método científico, y todo tú lo puedes analizar en función del método científico. Vamos a dejar fuera de todo esto las pasiones políticas y otros intereses, y nos vamos a concentrar en analizar si lo que se está proponiendo realmente cumpliría el objetivo que ha planteado el presidente de la República de querer un Estado menor y más eficiente. Pero cuidado, siempre digo, cuando escucho frases como estas de hacer el Estado menor, que tiene lógica, tiene toda la lógica del mundo. De hecho, nuestro invitado, que lo presentaremos más adelante, escribió un artículo que habla de poner a dieta al Estado. Pero también hemos hablado en otros espacios con economistas como Israel Abreu de la ley de Parkinson que se da, cómo los estados van incrementando la burocracia, el personal y el gasto administrativo simplemente para alimentar ese círculo vicioso de la burocracia. Entonces, aquí en este programa vamos a tratar de poner, ¿verdad?, las cosas claras, utilizando el método científico, utilizando los datos objetivos. Pudiéramos
en algún momento equivocarnos, porque como dijo ese gran filósofo y pensador, Bertrand Russell, no moriría por mis creencias porque podría estar equivocado. Un tipo brillante que lo que quería expresar en esta frase, que no todo el mundo la entiende, era humildad de que él se puede equivocar cuando plantea algo. Ahora bien, este espacio lo hemos creado para discutir y debatir, y que a través de ese debate de ideas puedan surgir ideas para solucionar grandes problemáticas, aportar a solucionar grandes problemas, discutir temáticas relevantes en el orden social, económico y político, y así civilizar este bello país que algunas veces, solo algunas veces, llamamos jungla. Vamos a hacer una pausa comercial y cuando volvamos venimos con nuestro invitado en el día de hoy, el economista y profesor de Harvard, profesor de políticas públicas, no de cualquier cosa. Primer dominicano en ser profesor titular de una de las mejores universidades del mundo, como lo es Harvard. Con él vamos a hablar largo y tendido de estos intentos de reformar el Estado, reorganizar el Estado, pero de manera objetiva, de manera técnica, dejando fuera cualquier otra distorsión que nos impida ver la realidad respecto de estas instituciones, porque definitivamente sí necesitamos poner a dieta el Estado dominicano y también necesitamos gastar mejor, que yo creo que ese es el objetivo fundamental, no simplemente reducir el gasto, gastar mejor. Y yo tengo yendo a hablar en este país más de 2 décadas, probablemente mucho más, por ejemplo, de presupuesto por resultado. Sin embargo, lo que hemos visto a través de los años es que las instituciones públicas tienen una filosofía de presupuesto incrementalista. Si me dieron el año anterior, me dieron un presupuesto, el año siguiente tiene que ser mayor en una proporción y punto. No, es presupuesto por resultado. Tú te comprometes a lograr unos resultados que impacten a la sociedad y yo te entrego unos recursos para que tú los logres. Presupuesto por resultado. Pero vamos a hacer una pequeña pausa comercial y cuando volvamos tendremos esta entrevista muy interesante a Juan Ariel Jiménez, repito, economista y profesor de políticas públicas de Harvard. No se vayan. Sobre todo lo que acontece en la República Dominicana y el mundo, con Noticiero TVN 24, un equipo de profesionales dedicados a mantenerte al día con las principales informaciones, de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, solo por Voz Media Network. El análisis político, el análisis económico, la opinión, no se la pierdan en Voz Media Network todos los domingos a las 5 de la tarde. Hablando conmigo, hablando es que uno se entiende. Y estamos de vuelta con Bienvenidos a la Jungla, ahora con una entrevista muy especial a alguien que ya consideramos un colaborador de este espacio. Se trata de el admirado amigo, que es economista y profesor de Harvard, Juan Ariel Jiménez. Juan Ariel, ¿cómo estás? Estar contigo. Juan Ariel, sabes que hemos estado hablando en el programa de hoy, lo dedicamos al tema del Estado, el gobierno, la eficiencia de ese gobierno, porque recientemente se ha estado planteando la reorganización del Estado dominicano y en ese sentido se han planteado
unificación de instituciones, eliminación de otras, que es un tema bastante interesante. Iniciamos el programa hablando, explicando qué era el Estado, qué era el gobierno, cuál era la diferencia entre estos docentes. Hablamos de economía, también cómo la economía sostiene estos elementos, y nos gustaría saber tu opinión en el sentido de que, por ejemplo, lo que se busca en República Dominicana es un Estado menor y más eficiente, pero eso me recuerda aquella política económica que ha evolucionado en otras formas de la mano invisible del Estado, pero también me recuerda la política de desregularización que hubo décadas atrás en los Estados Unidos de Norteamérica, que desembocó en la crisis financiera mundial del año 2008. Entonces, a veces cuando me hablan de Estado menor, me preocupo. Ahora, yo entiendo que debe haber un equilibrio entre lo que gasta el Estado, o el gobierno, mejor dicho, y los resultados que éste produce. ¿Cuál es tu opinión de cuál es ese Estado ideal? Iniciemos la conversación diciendo que el Estado tiene recursos limitados. O sea, el gobierno cada año tiene un monto de dinero que es el que puede gastar dándole a los ciudadanos bienes y servicios para mejorar sus condiciones de vida. Entonces, cuando hablamos de reducción del gasto corriente vía fusión y eliminación de ministerios, estamos hablando de que ese dinero pudiera ser usado en otras cosas, como en la construcción de escuelas, para que los padres no tengan la dificultad de no tener dónde inscribir a sus hijos. Ese dinero puede ser utilizado en la construcción de estancias infantiles, para que madres solteras, para que las parejas jóvenes tengan dónde dejar a sus hijos mientras ellos van a trabajar. Ese dinero pudiera ser utilizado en construcción de infraestructura rural para disminuir el precio de los alimentos vía reducción del costo de transporte. Ese dinero pudiera ser utilizado para la construcción de la carretera Santiago-Puerto Plata, para aprovechar todos esos cruceros que están en Puerto Plata y permitir que lleguen hasta Santiago, creando empleos para la población de Santiago. Ese dinero pudiera ser utilizado para la construcción del puerto de Manzanillo, para poder desarrollar la zona noroeste de la industria logística y la industria de la manufactura. Entonces, como el dinero es limitado, tenemos que priorizar las cosas que tienen mayor importancia para el desarrollo del país. Y es mucho más importante invertir en infraestructura que invertir en nómina, en gasto de publicidad, en ayudas innecesarias. Por eso es que hay que pensar en un Estado que reduzca el gasto corriente improductivo y dedique más recursos a la inversión pública productiva. Para hacer eso, una de las opciones es fusionar entidades y eliminar algunas organizaciones del sector público que ya no inciden en el bienestar de los ciudadanos. Por supuesto, el hecho de fusionar, el hecho de eliminar, no necesariamente implica que se va a reducir el gasto, y por eso yo he dicho siempre, eso solo es positivo si se reduce el gasto. Si solamente estamos hablando de eliminar siglas en un organigrama público, no estamos haciendo nada y entonces tocará criticarlo. Juan Ariel, pero el objetivo fundamental del gobierno no es reducir el gasto. Eso es un medio, ¿verdad? Para lo que tú estás explicando. Y a mí me preocupa porque en un país como República Dominicana, con tantas desigualdades, yo recuerdo siempre, y creo que te lo traté alguna vez, el ensayo aquel de unos consultores del BID que se llamaba Políticas de las Políticas Públicas, que te decían, bueno, tú puedes, una política pública que te funcionó en un país, querer aplicarla en otro y te falle simplemente porque tú ignoraste la idiosincrasia, ¿verdad? El contexto socioeconómico y político de ese país donde tú quieres implementarla. El tema, por ejemplo, reducir gastos. Eso significa, como tú decías, reducir el gasto en empleo, por ejemplo. En un país como República Dominicana, que el gobierno es el mayor empleador
porque en el sector privado tú no tienes una generación de empleo lo suficientemente grande para tú recolocar esos recursos humanos que están saliendo del Estado por reducción de gastos. No sería una paradoja esto, viendo de la función de que tengo que reducir gasto corriente. Es que eso es insostenible. El gobierno nunca puede ser la principal fuente de generación de empleos en un país. Ni en República Dominicana, ni en ningún lugar del mundo esto va a funcionar, porque el empleo que genera riquezas es el empleo productivo. El gobierno debe ser una facilitación a la actividad privada, no un sustituto de la actividad privada. Entonces, en lugar de tener ministerios, direcciones generales con una nómina abultada, lo preferible es invertir en infraestructura que ayude a creación de empresas. Yo te voy a dar un ejemplo. Imaginémonos, se elimina el Instituto Agrario Dominicano, IAD, y que eso permite una reducción del gasto corriente en 2.000 millones de pesos. Si esos 2.000 millones de pesos se utilizan en infraestructura rural, eso puede ayudar a que se creen empresas agropecuarias y industriales que sí generan riqueza y sí generan empleo de calidad. Entonces, nosotros tenemos que ir pensando reducción de la cantidad de empleados del gobierno e incrementar la creación de empleos en el sector privado formal y productivo. Así se va a desarrollar la República Dominicana. Juan Ariel, un tema para que tú veas cómo a veces hay temas tabú en los países, sobre todo en República Dominicana. Un tema que yo pensé que se iba a tratar en estos intentos de reorganizar el Estado era la unificación de los ministerios, por ejemplo, de mujer, juventud y cualquier otro que tuviera que ver con familia, por ejemplo. Pero resulta que tocar el Ministerio de la Mujer representa tocar, digamos, el orgullo de la mujer dominicana, porque ven ese ministerio como una conquista. Fíjate, es un símbolo, independientemente de que si el gasto en este ministerio es efectivo o eficiente, se ha convertido en un símbolo. Entonces, fíjate que no se tocó ese tema en la iniciativa de reorganizar el Estado. Yo creo que fue precisamente por esa cuestión fundamental, que es digamos, parte de esa idiosincrasia que yo te decía cuando te hablaba del ensayo política de la política pública. ¿Cuál es tu opinión respecto a ese tema específico? Lo primero es pensar que no es lo mismo política pública que tener un ministerio, tener una dirección general. Por ejemplo, lo más importante para el bienestar de la mujer estaría relacionado a una mejor política de salud para disminución del riesgo de la mortalidad materna. Eso es algo que no necesita un ministerio de la mujer, necesita una buena política de prevención de la mortalidad materna en el sistema de salud. Algo fundamental sería disminuir la violencia contra la mujer, la cantidad de feminicidios que hay en el país. Eso requeriría buenas políticas de masculinidad positiva que se haría desde el Ministerio de Educación. Eso requiere buenas políticas de alerta temprana ante la posibilidad de violencia contra la mujer. Eso requeriría buenos mecanismos de alerta implementados desde el Ministerio de Interior y Policía. Entonces, tengo que pensar que el bienestar de las personas, de las mujeres, de los jóvenes, de las personas con discapacidad, de los envejecientes, de los estudiantes, de las madres solteras, en fin, de cualquier grupo poblacional, requiere de buenas políticas públicas, no de una burocracia dedicada a eso. Luego, cada política pública, uno piensa
cuál es el mecanismo institucional más efectivo para su implementación. Juan Ariel, y entrando un poco a la parte económica, porque además de reforma de la administración pública, se está hablando en República Dominicana de la necesaria reforma fiscal. Sin embargo, las opiniones que he escuchado, todas hablan, por ejemplo, de ampliar la base del ITEVIS. Pero cuando yo me voy a esa base del ITEVIS que está exenta de impuestos, son servicios públicos, perdón, son servicios y productos, quise decir, asociados a la clase media. Entonces, ¿cuál sería el camino idóneo para llevar a cabo en República Dominicana una reforma fiscal? Tú como economista brillante que eres y profesor de políticas públicas, ¿cuál es, qué necesitamos en materia de reforma fiscal en un país con la característica como República Dominicana? Lo primero es tener una visión clara, saber hacia dónde se va, qué República Dominicana queremos construir. Las reformas, las políticas públicas, las iniciativas, los proyectos son medios para alcanzar un fin, para alcanzar una visión. Pero lo primero que se necesita en República Dominicana, necesitamos visión de Estado. Hacia dónde queremos llevar la política y la sociedad dominicana en los próximos 10, 15, 20 años. Entonces, cuando uno ya ha definido el norte, ahí empezamos a discutir los medios. En el caso particular de que se quiera reducir la deuda pública, yo creo que lo primero es reducción del gasto público. En este gobierno ha aumentado mucho el gasto corriente. Te doy varios ejemplos. A nivel de nómina, en el 2024 se está gastando 131.803 millones de pesos más que en el 2019. Sin embargo, no se tienen mejores resultados ni en educación, ni en salud, ni en seguridad ciudadana, y ni contar los servicios públicos que en su mayoría se han caído. Ahí podemos ver cómo gastar más en nómina no implica mejores resultados. Se está gastando cerca de 37.000 millones de pesos más en ayudas. Sin embargo, uno no ve una significativa disminución de los niveles de pobreza y la pobreza extrema, de hecho, ha aumentado en comparación con el 2019. Eso lo que quiere decir es que hay una gran parte de ese gasto que no está siendo efectivo en reducir la pobreza. Se está gastando cerca de 32.000 millones de pesos más en pensiones. Se está gastando cerca de 7.000 millones de pesos más en publicidad no relacionada a promoción del país en el exterior. Se está gastando cerca de 60.000 millones de pesos más en subsidio eléctrico y hoy hay más apagones que antes. Entonces, viendo este panorama, uno diría, lo primero es reducción del gasto improductivo. Por eso es que entiendo que disminuir la nómina pública es importante. Lo segundo sería disminuir los niveles de evasión y de elusión. Porque cuando revisamos los datos, nos damos cuenta de que en República Dominicana tenemos uno de los más altos niveles de evasión, tanto en impuestos sobre la renta como en el ITEVIS. Entonces, me parece injusto, me parece inadecuado y me parece técnicamente incorrecto que se piense en aumentar las tasas impositivas, que se piense en cargar más al dominicano que paga impuestos, que paga seguridad social y que además no se le devuelve en servicios públicos de calidad. Castigarlos con más impuestos me parecería un error. Me parece mucho más conveniente reducir el gasto corriente improductivo del gobierno y, en segundo lugar, aumentar la eficiencia en el cobro de impuestos vía disminución de la evasión y la elusión. Juan Ariel, tú hablaste de educación y está también la intención de integrar en un solo ministerio, como tú sabes, el Ministerio de Educación,
preuniversitaria con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Yo sé que tú estás de acuerdo con la iniciativa siempre y cuando se respeten ciertos criterios. Ahora, yo tengo mis aprensiones porque, al igual que muchos en República Dominicana, estamos o padecemos del sesgo cognitivo de disponibilidad. Lo que conocemos que funciona, para eso para nosotros tiene que quedarse así. Entonces, educación superior está funcionando, creemos los dominicanos, pero Ministerio de Educación nos parece que tiene fallas, digamos, ancestrales que no se han corregido. Temas básicos como los útiles escolares, temas básicos como la misma calidad de la educación. Entonces, traspasar los programas de educación superior que estaban funcionando a un ministerio con tantas debilidades nos preocupa. ¿Cuál es tu opinión exacta y detallada sobre esto? Porque también sabemos, y lo escuchamos de ti, que en la mayoría de países del mundo hay un solo Ministerio de Educación. Varias cosas. Lo primero es que yo no creo que la educación superior esté funcionando bien. Hay algunas universidades que tienen buena calidad, no gracias al Ministerio de Educación Superior, fruto de su propia decisión de brindar una educación universitaria de calidad, sin que el MESID se lo haya exigido ni haya influido sobre eso. Yo te puedo mencionar varias universidades, INTEC, Pucamaima, UNFU, UCNE, UNIBE, ISA, que han tenido mucha calidad, incluso antes de la creación del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología en el año 2001. Entonces, nuevamente, una cosa es política de educación superior a tener una entidad dedicada a eso. En el caso de la mayoría de los países, incluso los países que uno ve que tienen una mayor cantidad de universidades, que son top en los rankings, en la mayoría de los casos no hay un Ministerio de Educación Superior. El tener un Ministerio de Educación Superior es algo de muy pocos países, la mayoría de América Latina. Entonces, uno dice, ¿cómo en China tienen tan buenas universidades, también el sistema de ciencia, el sistema de tecnología, y no tienen un ministerio ni una secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología? Lo que tienen son buenas políticas públicas en ese tema. En Singapur no se tiene un Ministerio de Educación Superior, se tienen buenas políticas de educación superior. En República Dominicana se tiene un Ministerio de Educación Superior y creo que a nivel de políticas públicas nos falta mucho por avanzar. Entonces, ¿qué pasa? Con un único Ministerio de Educación, si se toma en consideración la implementación del Marco Nacional de Cualificaciones, si se respeta que una cosa es regular y otra cosa es operar establecimientos. Una cosa es manejar escuelas y otra cosa es regular universidades privadas. Si se respeta esa diferencia y se implementa el Marco Nacional de Cualificaciones, yo creo que un único Ministerio de Educación pudiera ser una ventaja. Por supuesto, toda reforma mal implementada puede tener malos resultados, pero eso es todo en la vida. Podemos tomar un carro y tener un accidente y no por eso vamos a dejar de tomar el carro. Claro. Entonces, las cosas hay que hacer de forma correcta. Tú podrías... Y yo creo que si se diseña bien un Ministerio de Educación que abarque todos los subsistemas, que respete las particularidades de cada subsistema y que reduzca el gasto innecesario, me parece que estaríamos avanzando en la dirección adecuada. Finalmente, Juan Ariel, porque sabemos que tienes otros compromisos, ¿tú podrías explicarnos, o de una manera que la gente entienda, el dominicano promedio, qué es el Marco Nacional de Cualificaciones y por qué es tan importante para la República Dominicana? Te agradezco la pregunta porque me parece fundamental que hablemos de este tema. Como todo dominicano sabe, hay muchos lugares donde puede ir a capacitarse, a formarse. Escuelas, politécnicos, institutos técnicos superiores, centros de Infotep,
cursos de entidades privadas, instituto de idiomas, en fin, son muchos los proveedores de educación. El Marco Nacional de Cualificaciones lo que hace es que pone cada experiencia académica en su nivel y pone las condiciones para que uno pueda fluir, avanzar, transitar a lo largo del sistema educativo y del sistema de trabajo de una forma más fácil. Te voy a dar un ejemplo. Un marco nacional de cualificaciones facilitaría que cuando un estudiante de un politécnico ha aprendido bien ciertas áreas técnicas, cuando va a la universidad no tiene que repetir esas materias y se les puede exonerar. Excelente. O viceversa. Un buen marco nacional de cualificaciones permite que personas que han desarrollado cursos en Infotep, cuando van a las universidades a continuar sus estudios, se le exonere todas esas materias y lo puedan hacer de una forma más rápida y más fácil. Eso siempre es más efectivo en la medida en que hay un único ministerio que está viendo todas las áreas y facilitando ese tránsito. Por eso es que digo, si se implementa el Sistema Nacional de Cualificaciones y se respeta la naturaleza de cada subsistema, entonces pudiera ser una medida que beneficie al país. Juan Ariel, muchísimas gracias por participar en Bienvenidos a la Jungla. Este programa es tuyo. Un abrazo, gracias. A ustedes, gracias por su sintonía y nos vemos nuevamente el sábado que viene en Bienvenidos a la Jungla. Bye, bye.